En 1983, un equipo de científicos profundamente piadosos llevó a cabo un experimento radical en una instalación secreta. Los científicos habían teorizado que un ser humano sin acceso a los sentidos o maneras de percibir estímulos sería capaz entonces de percibir la presencia de Dios. Creían que los 5 sentidos nublaban nuestra conciencia de la eternidad, y sin ellos, un humano podría establecer contacto con Dios a través del pensamiento. Un hombre de edad avanzada que afirmaba no tener nada por lo que vivir era la única prueba sujeta al voluntariado. Para purgarlo de todos sus sentidos, los científicos realizaron una compleja operación en la que cada conexión nerviosa sensorial con el cerebro fue quirúrgicamente seccionada. Aunque el sujeto de la prueba retuvo la función muscular completa, no podía ver, oír, saborear, oler o sentir. Sin una manera posible de comunicarse con el mundo exterior o incluso de sentirlo. Estaba literalmente solo con sus pensamientos. Los científicos lo monitorearon mientras hablaba en voz alta sobre su estado de ánimo con frases confusas que ni siquiera podía oír. Después de 4 días, el hombre dijo que oía voces calladas e ininteligibles en su cabeza. Asumiendo entonces que era un inicio de psicosis, los científicos prestaron poca atención a las preocupaciones del hombre. 2 días después, el hombre gritó que podía escuchar a su esposa muerta hablando con él. Y aún más, que podía comunicarse de nuevo, cuando él lo quisiera. Los científicos estaban intrigados, pero no se convencieron hasta que el sujeto empezó a nombrar parientes muertos de los científicos. Repitió información personal a los científicos que solamente personas de confianza, familiares o sus padres muertos lo sabrían. En este punto, una parte considerable de los científicos abandonó el estudio. Después de una semana de conversar con el difunto a través de sus pensamientos, el sujeto se angustió, diciendo que las voces eran abrumadoras. En cada momento de vigilia, su conciencia fue bombardeada por cientos de voces que se negaban a dejarlo solo. Frecuentemente se tiraba contra la pared, intentando provocar una respuesta de dolor. Le rogó a los científicos por sedantes para poder escapar de las voces durmiendo. Esta táctica funcionó durante 3 días, hasta que comenzó a tener terrores nocturnos severos. El sujeto dijo repetidamente que podía ver y oír a los muertos en sus sueños. Solo un día después, el sujeto comenzó a gritar y a arañar sus ojos no funcionales, esperando sentir algo en el mundo físico. El sujeto histérico ahora decía que las voces de los muertos eran ensordecedoras y hostiles. Hablaba del infierno y del fin del mundo. En un momento dado, gritó: sin cielo, sin perdón, durante 5 horas seguidas. Continuamente rogaba que lo mataran. Pero los científicos estaban convencidos de que estaba cerca de establecer contacto con Dios. Después de otro día, el sujeto ya no podía formar frases coherentes. Aparentemente enojado, empezó a morder trozos de carne de su propio brazo. Los científicos entraron apresuradamente a la cámara de pruebas y lo sujetaron a una mesa para que no pudiera suicidarse. Después de unas horas de estar atado, el sujeto detuvo su lucha y sus gritos. Miró fijamente al techo, mientras las lágrimas se le deslizaban silenciosamente por la cara. Durante 2 semanas, el sujeto tuvo que ser rehidratado manualmente debido al constante llanto.
Eventualmente, giró la cabeza y, a pesar de su ceguera, hizo contacto visual enfocado con un científico por primera vez en el estudio. Susurró: «He hablado con Dios y nos ha abandonado». En ese instante, sus signos vitales se detuvieron. No hubo causa aparente para su muerte. Yo soy el documentalista. Y esto fue El Portal de la Mente. Saludos especiales para Ariel Gazzi, Josep Armando, Ramón López, Uriel Cole, Carl Grimes, Ico Seijuro, Plan B Original, Víctor 45, Henry Gaming, Martín Cortés, Iván Martínez, Javier Mondragón, Daniel Agustín Brasil, Alex Quintana, José Patén, César C.H. Ramírez, Lady Barrera, Ro 1939 Rodríguez, Dajimu, Cristian Conti, Alexander Morán, Javier Paz, Juan José Altamiranda, Martín Ernesto Guevara, Susi López, José Antonio Hernández Ramírez, Jeff Ander JC, Drawing Game, Joaquín Díaz, Lupe Rentería y Chucho Beca. Gracias y hasta la próxima.